Buenos días a todos, bienvenidos a este webinario de modelamiento de sistemas eléctricos utilizando Simscape Electrical. Mi nombre es José David Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones de MathWorks que soporta a nuestros clientes en Latinoamérica. El día de hoy es hacer una pequeña introducción acerca de cómo pueden modelar sistemas eléctricos utilizando nuestras herramientas de modelamiento físico dentro de la plataforma de Simulink. Déjenme pasar entonces a la agenda. El día de hoy vamos entonces a estar hablando de primero un resumen y una mirada general a la herramienta de Simscape Electrical. Y luego vamos a vamos a construir un modelo simple de un sistema de potencia. Vamos a construir el modelo, vamos a hablar un poco de cómo cambiar los niveles de fidelidad de este tipo de modelos y por qué esto es importante. Y luego vamos también a hablar un poco de cómo escoger los solvers para obviamente analizar este tipo de sistemas dinámicos. Por último, vamos a hablar un poco de los recursos y el soporte que ustedes tienen acceso cuando están utilizando nuestras herramientas. Comencemos por la primera parte entonces. Cuando estamos hablando de sistemas dinámicos, hay diferentes modelos o tipos de modelos que podemos realizar, ¿cierto? Y eso depende con nivel de experticia, nivel de conocimiento de los sistemas que vamos a hacer. Y podemos entonces ensayar, ¿cierto? Ya sea ir por la ruta entre comillas tradicional, que es, ¿cierto?, utilizar las ecuaciones físicas o digamos que las leyes físicas para modelar nuestros sistemas, hasta de pronto una arquitectura más basada en datos, ¿cierto? De pronto tenemos datos reales y queremos ajustar un modelo a estos datos. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, como el espectro que les estoy mostrando, que está también mapeado a algunas de nuestras herramientas dentro del software. Para el día de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la idea de los primeros principios o digamos que modelar estos sistemas por medio de ecuaciones físicas, ¿cierto?, que correspondan a la realidad, y eso lo vamos a hacer dentro de Simulink, ¿cierto?, que es nuestro interfaz utilizando diagramas de bloques que podemos enlazar y generar, ¿cierto?, estos sistemas dinámicos. Y no solo eso, sino que vamos a utilizar nuestras herramientas de modelamiento físico que van a crear unas redes físicas que corresponden a los componentes específicos de los sistemas eléctricos. Entonces, de pronto para las personas que no tienen mucho conocimiento de qué es Simscape y cuál es el objetivo de este, entonces son nuestras librerías de modelamiento de sistemas físicos dentro del ambiente de Simulink, ¿cierto? Entonces, como les comenté, Simulink es un ambiente de bloques. Lo que vamos a tener entonces dentro de las librerías de Simscape son diferentes tipos de componentes de diferentes dominios. Y entonces hoy hablaremos específicamente de los componentes eléctricos, pero Simscape tiene acceso a muchos más dominios. Entonces estamos hablando de la parte mecánica, la parte térmica, hidráulica, etc. Algo que vale la pena resaltar es que no es utilizar solamente un dominio, sino que también puede ser el uso de diferentes dominios como es en la vida real, ¿cierto? Normalmente la generación de energía eléctrica, por ejemplo, tiene la primera parte que tiene que ver, ¿cierto?, con algo que se está moviendo, ¿cierto? Normalmente algo que se está dando movimiento o alguna transferencia de energía que está pasando, que está generando esta energía, ¿cierto? Eso normalmente puede ser dominios mecánicos, magnéticos, térmicos. Entonces uno con nuestras herramientas de Simscape puede modelar todos estos dominios en un solo modelo, lo cual añade un valor bastante grande a la simulación. Pasemos entonces a repasar, ¿cierto? Entonces encima de Simscape, fuera de estos dominios fundamentales, tenemos como unas herramientas más especializadas que van a brindar unos bloques mucho más personalizables y una cantidad mucho más grande de bloques, ¿cierto?, con algún tipo de nuevos modelos y nuevas arquitecturas que ustedes van a poder utilizar. Y la idea es lo mismo, ¿cierto?, modelar estos sistemas eléctricos.
En la imagen puede ver lo que ustedes se pueden esperar de la herramienta, ¿cierto? Pueden ser, pueden ver estos componentes, ¿cierto? Aquí tenemos unos semiconductores y entonces ya se dan cuenta que la interfaz va a permitir, ¿cierto?, que ustedes moldeen la topología y la arquitectura utilizando esquemáticos, ¿cierto?, que es normalmente uno también como entiende muchos de estos dominios. Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes pueden analizar las arquitecturas y las topologías que diseñen. Pueden obviamente utilizar esto para modelar sistemas multidominios. Y también, ¿cierto?, todo el proceso de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, ya que más o menos describimos un poco la herramienta, vamos a utilizarla, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos modelar un sistema bien simple dentro de Simscape. Entonces, déjenme ir a MATLAB. Aquí podemos ver a MATLAB. Y si ustedes quieren ingresar a Simulink, en la barra de herramientas van a encontrar, ¿cierto?, un botón que les va a proveer el acceso directo. Aquí encontramos entonces la página de inicio de Simulink, donde ustedes pueden decidir cómo quieren empezar a utilizar la interfaz. Una opción puede ser un modelo en blanco, o hay ciertas plantillas, o hay un número de plantillas dedicadas por aplicación o por herramienta que también pueden utilizar. Es el caso también de Simscape. Entonces ustedes van a poder, cuando abran la pestaña de Simscape, las diferentes plantillas dependiendo del dominio que quieran modelar. Estas plantillas simplemente contienen los bloques más utilizados y les ayudan a ustedes a empezar de una manera más rápida. Sin embargo, si ustedes creen que no tienen la suficiente experticia, pueden empezar utilizando algunos ejemplos que tengan algún tipo de comportamiento o de componentes similares a los que ustedes quieren analizar. Entonces, en la parte superior pueden ver una pestaña en la cual pueden navegar con los ejemplos que tenemos en la documentación. Entonces también es una buena manera de empezar, ¿cierto? Buscar un ejemplo similar a el sistema que estamos queriendo analizar y empezar a modificar los ejemplos. Y por último, si creen que necesitan una ayuda un poco más profunda, también tenemos unos entrenamientos. Estos entrenamientos que dicen OnRamp son gratuitos. Y hay algunos bien enfocados a los temas de hoy, ¿cierto? Entonces la parte de Simscape, la parte de simulación de circuitos y todo lo que tiene que ver con modelamiento de sistemas eléctricos y de potencia. Vamos entonces a empezar modelando nuestro sistema eléctrico. Entonces voy a escoger esta plantilla para que automáticamente se nos abra la interfaz y nos muestre algunos de los bloques que podemos utilizar. Entonces normalmente cuando hablemos de una plantilla, como les dije, hay unos bloques ya predeterminados, igual los podemos borrar si no los vamos a utilizar. Déjenme, entonces yo por ahora voy a borrar esta parte inferior, que son unos links de interés. Ustedes lo pueden observar de pronto si los necesitan. Y voy a escribir un poco lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos este bloque que se llama la configuración del solver. Como estamos utilizando las herramientas de Simscape, normalmente le tenemos que decir a Simulink que hay una red de elementos físicos y que normalmente estas se van a necesitar personalizar un poco el solver, por lo cual todas las redes de elementos físicos que tengamos vamos a necesitar siempre este bloque. Entonces este bloque siempre lo van a tener que agregar. Y también por dominios, lo más usual y la mayoría de los casos, por no decir todo, uno siempre va a tener que tener una referencia, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener para los elementos eléctricos la necesidad de una referencia eléctrica. Y ya tenemos aquí las posibilidades de visualizar, ¿cierto? Dependiendo de lo que queramos ver, las señales que queramos analizar. Entonces tenemos el scope o el visor, más o menos la idea es todas las variables en el tiempo las podemos visualizar acá. Y aquí podemos también tener un espectro para analizar la parte de la frecuencia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se utiliza entonces esta herramienta? Uno normalmente debe insertar los bloques de los componentes físicos y lo puede hacer utilizando
la librería de bloques. Entonces, la librería de bloques, ustedes simplemente van a escoger de nuevo los elementos. Voy a ir a la parte de Simescape. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que tenemos la librería de la parte de fundamentos de la fundación, donde tienen todos estos dominios que vimos en la slide al principio del webinario, ¿cierto? Todos estos elementos, pero como les comenté, hoy nos vamos a enfocar directamente en las herramientas de Simescape Electrical, que tienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas trifásicos, que es lo que les quiero mostrar hoy, ¿cierto? Entonces vamos a ir insertando bloques. Entonces déjenme buscar el bloque de corriente, de fuente de voltaje trifásico. Entonces uno simplemente viene a la librería específica y busca su fuente de corriente, su fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y simplemente es arrastrarla a la interfaz o al canvas y automáticamente entonces ya tenemos nuestra generación, por decirlo, nuestra fuente de energía. Entonces la podemos obviamente conectar a nuestro red, y cuando hundimos doble clic podemos entrar a los diferentes parámetros que se necesitan para caracterizar nuestra fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces aquí es donde, dependiendo de la necesidad y dependiendo de cómo sea mi modelo o cómo sea mi sistema, puedo entonces personalizar cómo sería estos valores, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, estos valores están también asignados a unas unidades, ¿cierto? Entonces, significa que aquí no estamos tratando con simples ecuaciones diferenciales generales, sino todos estos valores tienen significado físico, ¿cierto? Entonces miren que hay diferentes tipos de parámetros. A veces es difícil entender qué hace cada parámetro. Algunos son bien intuitivos, otros no tanto. Pero entonces si ustedes tienen alguna duda de cómo utilizar los parámetros, podemos ir a la documentación, que es utilizando ese botón en la interfaz, y él automáticamente nos va a abrir la documentación de este elemento, ¿cierto? Entonces la documentación me va a permitir entender primero qué está haciendo el bloque, ¿cierto? La descripción de lo que está pasando. Y para el caso de los sistemas, o digamos que los de la librería de modelamiento físico, nos vamos a encontrar también las ecuaciones, ¿cierto? Lo que describe este elemento, y después vamos a ver, ¿cierto? Todo un compendio de información al respecto, qué variables tiene, cómo son los puertos, ¿cierto? Los puertos de entrada y de salida, que así es como nos podemos conectar con otros bloques. Y por último, la información de cada uno de los parámetros que vimos anteriormente. Y obviamente entonces explican, ¿cierto?, cuál es el valor por defecto, y en muchos casos indican si hay algún tipo de limitantes. Acuérdense que estamos hablando de sistemas físicos, entonces lo más seguro es que pueden haber algunos limitantes que ya están introducidos en el bloque. Entonces, una vez ya ustedes comprendan, en el caso voy a dejarlo como está, ¿cierto? Y vamos a seguir armando nuestro modelo. Entonces inicialmente les quiero mostrar simplemente una conversión de corriente alterna a corriente directa, ¿cierto? Una corriente directa. Y esto está, pues, la corriente alterna está en tres fases, ¿cierto? Como las vemos aquí. Entonces déjenme agregar un elemento pasivo. Miren que si ustedes van entendiendo un poco y saben qué es el modelo, simplemente es buscar estos componentes que ya están creados para hacer este tipo de modelamiento. Entonces miren que conecto simplemente los dos bloques, y este pues es simplemente un arreglo de elementos pasivos. En este caso solamente una resistencia, pero hay una combinación de resistencia, inductores y capacitores, y obviamente hay diferentes tipos de arreglo, ¿cierto? Puede ser en serie, o los puedo tener en serie o en paralelo. Otra cosa que pueden hacer si ustedes conocen los bloques es
utilizar el canvas para no tener que buscarlo directamente, sino que entonces, por ejemplo, vamos a hacer ya la rectificación o el rectificador para pasar a corriente directa. Entonces pueden hundir en la interfaz y empezar a copiar el nombre del elemento que necesitan. Entonces aquí yo voy a copiar rectificador y él automáticamente me va desplegando las diferentes opciones, y normalmente pone en la parte superior los bloques más afines con los bloques que ya tengo en la interfaz, ¿cierto? Entonces, en este caso rectificador, que es el que quiero, y de nuevo lo uno al resto de mi modelo. Por último, ya simplemente también podemos añadir una resistencia, podemos rotar y también de nuevo agregarla simplemente a nuestra interfaz, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un modelo del sistema, ¿cierto? Digamos de lo que quiero analizar. Miren que a diferencia de otros tipos de modelamiento, como vi al principio, no tuve que hacer ecuaciones diferenciales, no tuve que saber cómo representar esto en ningún tipo de ecuación. Simscape va a hacer esto por mí, ¿cierto? Entonces en este momento podríamos ejecutarlo. Entonces gran parte de esto es también que en cuánto tiempo quiero analizar mi modelo, ¿cierto? Esto es un tiempo en segundos. Para una red eléctrica, digamos que 10 segundos es un espacio de tiempo bastante grande, ¿cierto? Porque la mayoría de estos sistemas, de hecho, si hicieron la frecuencia está en 60 Hz, ¿cierto? Entonces realmente necesitamos un espacio de tiempo porque no va a cambiar mucho, al menos el análisis, ¿cierto? Y simplemente le damos a ejecutar al modelo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, como tengo un espectro en el sistema, él abre nuestro analizador de espectros, pero realmente como no le ingresamos información, pues está vacío, por decirlo así. Entonces ahí está uno de las diferencias un poco con Simulink, ¿cierto? Tenemos que, para ver las señales, por decirlo así, de los bloques que estamos analizando, necesitamos tener, como lo necesitaríamos en la realidad, un multímetro, ¿cierto? Y no lo tengo en el sistema. Estos son, digamos que, elementos físicos. Entonces, para poder analizar, miren que yo no podría conectar estas señales del visor directamente a mi modelo. Entonces necesitamos un sensor. Entonces vamos a poner un sensor de corriente y voltaje. Entonces añadamos a nuestro modelo este componente y ya podemos perfectamente tener, digamos que aquí vamos a tener esto un poco, y digamos que vamos a utilizar los dos scopes, ¿cierto? Uno para hacer el análisis de frecuencia y el otro para hacer un análisis del tiempo. Podemos volver a ejecutar nuestro modelo. Entonces aquí ya sí vamos a tener una salida de los dos elementos, ¿cierto? Entonces esperemos que él me genera entonces aquí en el scope la señal de las tres fases, ¿cierto? En este caso tenemos el voltaje. Obviamente está afectado por este rectificador, ¿cierto? Que está switcheando para cambiar nuestra corriente o nuestra energía o nuestro voltaje trifásico a un voltaje de corriente directa, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos entonces como uno modelaría una red eléctrica, ¿cierto? Uno simplemente tendría una topología, tendría una arquitectura, y MATLAB, digamos que Simscape se está encargando por dentro, ¿cierto? De evaluar, primero generar las ecuaciones diferenciales que identifican nuestro modelo, ¿cierto? O sea, todo esto se cambia a ecuaciones diferenciales, las resuelve y
nos da el resultado para que nosotros no tengamos que hacer ese proceso y nos enfoquemos un poco más en analizar, ¿cierto? Pronto tenemos que hacer análisis de armónicos o tenemos que hacer también un análisis del switcheo de los semiconductores. Entonces esto nos va a permitir hacer mucho más fácil este proceso, ¿cierto? Otra de las cosas es, ¿cierto?, la visualización. Entonces hoy en este momento estoy solamente analizando el voltaje, ¿cierto?, entre estos dos elementos, por decirlo así. Obviamente esto está referenciado con la Tierra para el voltaje, o la corriente sería, ¿cierto?, perfectamente la corriente que sale de estas resistencias, y en la mitad ponemos, ¿cierto?, nuestro multímetro. Una de las cosas que tiene Simulink es que cada vez que hacemos un cambio, digamos que ¿cierto?, supongamos que cambiamos esta resistencia a 5, abrimos el scope, y si queremos ver, ¿cierto?, esto cómo modifica nuestra señal de onda, simplemente hacemos los cambios y él nos va a generar la nueva señal, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó con la señal anterior? Pues la perdimos, ¿cierto? Simulink reescribe en estos bloques de visualización la simulación actual. Y a veces nosotros quisiéramos comparar, ¿cierto? A veces nosotros dijéramos, bueno, yo quiero saber, he hecho varios experimentos, por decirlo así, cambiando parámetros, y quiero saber, ¿cierto?, cómo se comparan los diferentes parámetros. Entonces uno lo que puede hacer es loguear estas señales, ¿cierto?, y utilizar un elemento que se llama el Data Inspector, ¿cierto?, que es el inspector de señales que tenemos en Simulink. Entonces déjenme hacer eso para que lo puedan hacer. Logueemos la señal. De hecho, voy a eliminar este analizador de espectros y puedo generar simplemente otro scope para la corriente. Y aquí también la podemos loguear. Entonces ahora lo que está pasando es que Simulink, obviamente vamos a ejecutar de nuevo nuestra simulación, pero ya esta va a quedar, como les digo, dentro del inspector de el Data Inspector de Simulink. Y eso me va a permitir entonces visualizar cada una de las simulaciones para estas dos señales, que de hecho son 6 porque tenemos un valor por cada línea en esta parte del circuito. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, la ejecución de este tipo de señales, ¿cierto?, y cómo es la diferencia de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la posibilidad de ver, de hecho podemos obviamente separar las señales y analizarlas, ¿cierto? Este es el voltaje y la frecuencia. Y lo bueno de esto es que a medida que yo voy haciendo diferentes cambios, podemos volver al modelo inicial y automáticamente vamos a poder comparar los resultados anteriores con los actuales para ver, ¿cierto?, este cambio en los parámetros, qué cambios tuvo en la respuesta del sistema, ¿cierto? En este caso, voltaje y corriente. Volvemos a entrar al inspector. Y aquí sobre la izquierda se van a dar cuenta que ya tenemos como teníamos bueno, miren que ya estaban las señales pues anteriores, y uno podría decir, bueno, vamos a ver cómo es el cambio para estas dos señales que deberían ser muy similares, ¿cierto? Miren que hay un cambio en amplitud que tiene mucho sentido cuando simplemente cambiamos una resistencia, ¿cierto? De hecho podemos observar esto un poco más grande, ¿cierto? Entonces miren que utiliza el mismo código de colores para las señales similares, pues para la misma señal, sí, no se cambió mucho lo que está recolectando o las señales que se están logueando. Y aquí podemos ver el efecto que tuvo el cambio de los parámetros, ¿cierto? Listo, vamos acá. Entonces es más o menos como uno analiza este tipo de sistemas dentro de las herramientas de modelamiento físico, ¿cierto? Arma su sistema, digamos que modela o busca los bloques que son afines a la topología que estoy buscando y simplemente ajusta los parámetros dependiendo de la necesidad o dependiendo de los datos que se tengan
de estos componentes, y luego simplemente simulamos y empezamos a hacer análisis de, ¿cierto? Si el voltaje, si la corriente, si la potencia, ¿cierto? Es lo que esperamos, ¿cierto? Ahora voy a hablar un poquito de la fidelidad, ¿cierto? Entonces, y específicamente cuando tenemos diferentes tipos de análisis que se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos este componente que es un diodo, digamos que es un arreglo de diodos que está rectificando, ¿cierto? La señal de corriente alterna a corriente directa, ¿cierto? Y eso es un elemento no lineal, ¿cierto? Este elemento está añadiendo un switcheo a mi modelo, ¿cierto? Y se dan cuenta en la forma de onda que hubo, ¿cierto? No se veía la onda perfecta, sino que se veía cierto comportamiento de switcheo, y eso añade no linealidades al modelo. ¿Esto cómo afecta? Esto puede afectar bastante mi modelo, ¿cierto? Si tenemos muchos elementos no lineales o tenemos, en este momento vamos a hablar de una fidelidad muy alta a este componente, ¿cierto? Queremos modelar exactamente bien a nivel detallado el comportamiento del modelo. Obviamente eso empieza a afectar ya sea el número de componentes o qué tan grande puedo hacer mi modelo, ¿cierto? Siempre hay un trade-off entre, ¿cierto? Qué tan alta fidelidad tiene mi modelo y qué tan rápido se puede modelar. Entonces, normalmente, dependiendo de lo que uno quiera hacer, a veces no es necesario tener este tipo de fidelidad. A veces uno dice, no, yo quiero simplemente tener un promedio de, ¿cierto? Cuando uno esté haciendo un switcheo, un cambio entre voltaje alterno y voltaje directo, corriente alterna y corriente directa, que esto simplemente sea un valor promedio más o menos, porque yo estoy de pronto haciendo un análisis mucho más grande de mi red eléctrica, ¿cierto? Estoy haciendo, no sé, haciendo un análisis donde incluyo toda la red eléctrica de un país. No tiene sentido que yo esté pendiente de cuando se transforme a corriente directa, cómo switchean los semiconductores para llevar la corriente directa, ¿cierto? Entonces aquí es donde tenemos varios bloques que ustedes pueden también añadir al modelo, y déjenme, entonces voy a ir a MATLAB, les voy a mostrar este mismo modelo, pero se los voy a mostrar con dos bloques diferentes para que ustedes puedan ver que se puede modelar diferentes tipos de esta fidelidad que les comento, que de nuevo puede ser, a veces uno puede necesitar un modelo para unos fines y otro modelo del mismo sistema para otros fines, y con Simulink ustedes tienen esa flexibilidad. Entonces miren que es un modelo muy similar al que teníamos, ¿cierto? Teníamos una fuente de voltaje, en este caso no tenemos como esos elementos pasivos, pero tenemos la medición del voltaje y la corriente. Tenemos entonces aquí el diodo. De hecho, este elemento de esta parte inferior tiene el diodo que tenía, o digamos el rectificador que teníamos en el modelo anterior, y este tiene uno que dice valor average, ¿cierto? Que es el valor promedio, ¿cierto? Y aquí vamos a ver cómo se van a comportar o la diferencia entre los dos. De hecho, mire que tenemos logueados las mismas señales, y una cosa que, acuérdense que les comenté, a pesar de que estamos dentro del mismo canvas de Simulink, mire que las redes de los sistemas físicos son independientes, ¿cierto? Tenemos un modelo en la parte superior y otro modelo en la parte inferior. Significa, y al no estar conectados, significa que cada uno de estos modelos tiene que tener su bloque de configuración del solver y su elemento a tierra, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, si de pronto dentro del mismo modelo quieren tener redes separadas, siempre van a tener que tener estos elementos. Déjenme entonces ejecuto mi modelo. Miren que también estoy logueando, ¿cierto? Como todas estas señales para no tener esa posibilidad de comparar con los valores anteriores. Y aquí entonces de nuevo analicemos el inspector de datos de cómo este cambio de elemento modifica la dinámica de mi sistema, o digamos la representación que estamos haciendo del sistema. Entonces vamos a utilizar entonces, ¿cierto? Las señales, vamos a utilizar la corriente que estamos haciendo de una de las líneas.
Entonces esta es la corriente promedio, y si vamos a ver que está utilizando el diodo promedio, y si vamos a la parte inferior, esta sería la que está la corriente del elemento cuando se está modelando el switcheo, los cambios, la no linealidad del componente, ¿cierto? Y entonces aquí vemos, ¿cierto?, la diferencia, ¿cierto? Un valor promedio nos va a generar una onda un poco más suave, digamos que algo que esperaríamos si estuviéramos haciendo, ¿cierto?, como hacíamos un modelo un poco ideal del sistema cuando estábamos en la escuela o en la universidad. Y obviamente también tenemos los switcheos que ocasionan esas no linearidades, y ustedes ya entonces pueden decidir cuál es el tipo de modelo que se necesita, ¿cierto? Si ustedes están en la parte electrónica de potencia y les interesa modelar las especificidades de sus inversores, de sus conversores, normalmente podrían escoger la parte de alta fidelidad. Obviamente entonces tendrían que ser muy cuidadosos del número de componentes y qué tan grande va a ser su sistema dinámico. Y en el otro caso, de pronto a ustedes no les interesan esos switcheos, sino que les interesa el comportamiento general de un sistema de potencia. Entonces simplemente dicen el valor promedio es más que adecuado para mí, ¿cierto? Y lo bueno entonces es que pueden tener, ¿cierto?, los dos modelos dentro de la misma herramienta, y pueden comparar los comparar y usar basados en la dinámica que desean. Ahora lo que les quiero comentar es también la parte del solver, ¿cierto? Porque a lo último, por detrás de esto, lo que está pasando es que Simscape se está encargando de pasar estos componentes a ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales las tenemos que resolver, ¿cierto? Entonces, por defecto, cuando está mostrando en Simulink, ¿cierto?, aquí sobre la derecha inferior, es donde normalmente se encuentra el solver, ¿cierto? Es como Simulink está resolviendo las ecuaciones diferenciales numéricamente para en cada paso del tiempo se dé una solución al problema, ¿cierto? Normalmente, entonces, déjenme, yo voy abriendo la parte del servidor local, del solver local y global. Y aquí lo que tenemos es, de nuevo, voy a hacer el mismo sistema, un sistema similar eléctrico, que tiene una parte, digamos que lo que va a controlar el switcheo. Aquí también tenemos un semiconductor que está cerrándose y abriéndose, y eso lo va a controlar por medio de un PWM, ¿cierto? Entonces lo que está pasando es que el PWM está en Simulink, ¿cierto? Y tiene una tasa, digamos que está utilizando el solver de Simulink, y normalmente Simscape pues tiene la flexibilidad de o usar el solver que está utilizando Simulink, que es cuando nos referimos a usar el solver global, o tiene la facilidad de tener un solver local solamente especificado o específico de la red que armamos en Simscape, ¿cierto? Que sería, digamos que esta parte de componentes de color azul, ¿cierto? Que es normalmente como se identifica el dominio eléctrico. Entonces, en la parte de la izquierda estamos utilizando el solver de Simulink, y en la parte derecha estamos utilizando, obviamente, el solver de Simscape. Ahora, ¿cuáles son las características del solver de Simscape? Entonces, cuando abrimos aquí nos damos cuenta que está seleccionado la opción de Local Solver, y está las diferentes características del solver, ¿cierto? En este caso, digamos que la diferencia más grande es que ya tenemos TS, que es una variable que está ya especificada por nosotros, y está especificada, de hecho, dentro de MATLAB. Cuando yo cargue el proyecto especifiqué, de hecho el valor aquí lo pueden ver sobre la derecha. Entonces vamos a ejecutar estos dos modelos y ver cuáles son las diferencias. Entonces vamos a la parte del PWM primero para compararlos. Y obviamente lo que está pasando es que así estemos utilizando el local solver de en el segundo modelo, realmente él se está ejecutando es utilizando Simulink, porque son herramientas, ¿cierto? Estos bloques en la parte hasta aquí, ¿cierto? Hasta este punto son bloques de Simulink. Entonces él simplemente está ejecutando el modelo
el modelo con las características de Simulink. Lo que no se está ejecutando igual, y ya lo voy a mostrar, es volver. Lo que no se está mostrando igual es el voltaje, ¿cierto? Porque el voltaje ya sí está utilizando, ¿cierto? Para cada uno de los elementos se está utilizando un solver diferente. Y efectivamente lo que está pasando es que, si se dan cuenta, el solver global está captando unas no linearidades mucho más específicas, ¿cierto? Unos momentos que se está ampliando o reduciendo el pulso, mientras que el solver local no está pudiendo, digamos, que dar cuenta de este tipo de comportamiento. Aquí es cuando nosotros empezamos a analizar, ¿cierto?, cuál es la necesidad. Realmente el que tiene más resolución en este caso es el solver global, pero entonces uno a veces tiene la necesidad de que hayan diferentes tipos de dinámicas en el sistema que uno está modelando. Es el caso, por ejemplo, si uno tiene un dominio eléctrico y un dominio mecánico. Normalmente el dominio eléctrico es mucho más rápido, ¿cierto? Porque el dominio mecánico tiene una inercia mucho más grande. Entonces a veces uno quiere que, digamos, que el comportamiento de alta frecuencia se analice en la parte eléctrica, y la parte mecánica de pronto no quiere un solver tan rápido, ¿cierto? Porque no tiene sentido que esté haciendo operaciones innecesarias cuando realmente la dinámica no ha cambiado mucho del dominio, por ejemplo, mecánico. Entonces aquí lo que uno hace, si quiere acaparar el comportamiento, es cambiar, ¿cierto?, algunas cosas del solver. De hecho, para hacerlos similares, creo que bajando un poco la resolución de hecho aumentando un poco la latencia o el tiempo de muestreo, podemos llevar a resultados similares, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que entonces era simplemente cambiar, ¿cierto?, el periodo de muestreo del solver local para que fuera similar al solver global. Entonces, como les digo, la idea de esto es cuando uno tenga diferentes dinámicas o que uno quiera utilizar algo específico cuando se está resolviendo la red de elementos físicos, ¿cierto? Es decir, todos los elementos de Simscape. Entonces uno ya tiene a través de este bloque de configuración la opción de modificar dependiendo de la necesidad, ¿cierto? De nuevo, esto se va volviendo más útil en sistemas más complejos, cuando hay diferentes dinámicas que obviamente van a de pronto ocupar mucho espacio del procesamiento del equipo, y hay veces uno dice, bueno, si la dinámica no está cambiando por la naturaleza del componente o la naturaleza de la parte del sistema físico, entonces simplemente le decimos a Simulink que se amplíe o se disminuya o cambien las opciones del solucionador. De todas maneras, de nuevo aplica lo mismo. Tenemos una sección de ayuda que les ayuda a identificar, ¿cierto?, cuáles son los solvers más adecuados para estos sistemas físicos, y también cómo cambiar estos parámetros de estos bloques de la manera más eficiente. Listo. Entonces, más o menos eso era lo que les quería mostrar. De hecho, adicionalmente creo que también les voy a mostrar cómo se vería un sistema un poco más complejo simulado, por decirlo así, ¿cierto?, que va a tener varias partes, y también va a entrar un poquito de lo que les comentaba al principio, que normalmente los sistemas sistemas físicos tienen una componente de diferentes tipos de dominio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema un poco más grande y que tiene que también ver, ¿cierto?, que tengo una transición de corriente alterna. Entonces, por ejemplo, tengo unos generadores que están trayendo, entre comillas, la energía mecánica que entra, y aquí vemos que la parte mecánica está simulada por estos elementos verdes, ¿cierto?, que están simulando el movimiento de un generador, y eso está ocasionando atrás de un generador una corriente y un voltaje. Entonces miren que así más o menos tengo varios elementos en paralelo, ¿cierto?, que son parte de mi red eléctrica. Tenemos la conversión de corriente alterna a corriente directa, porque de nuevo la mayoría del consumo que hacemos de la red eléctrica está hecha
en elementos que utilizan corriente directa. Aquí tenemos, cierto, de hecho ingresamos y tenemos ciertos bloques similares a los que vimos hoy, cierto, que van a ser utilizados para hacer el cambio de corriente alterna a corriente directa. De hecho, también ven, como les comentaba, que era bien importante el cambio entre, o digamos, cierto, también tener Simulink para hacer muchos de los análisis que no tienen que ver con redes eléctricas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos controladores, cierto, de la potencia activa y reactiva, y esto está realizado en Simulink. Y también en la parte, digamos que de consumo, también hay diferentes tipos de dispositivos, por decirlo así. Entonces, si estamos modelando, por ejemplo, una batería que está consumiendo nuestra energía, aquí tenemos ya elementos que están preconcebidos o preconstruidos por nosotros, y ustedes simplemente pueden añadir a Simulink. Entonces tenemos batería, tenemos también, si están utilizando la parte de paneles solares. De hecho, muchos de estos componentes tenemos mapeados las hojas de datos. Entonces aquí tenemos algunas referencias de algunos vendedores, por ejemplo en este caso de paneles solares. Entonces aquí es como ustedes verían una red eléctrica un poco más compleja, con muchos más elementos, pero de nuevo siguiendo el mismo tipo de modelamiento, ¿cierto? Que MATLAB y digamos Simscape nos ayudan a generar estas ecuaciones diferenciales a través de estos componentes y a resolverlas eventualmente. Vamos entonces voy a ir a ya la parte de recursos, para comentarles un poquito entonces que si ustedes quieren empezar a utilizar las herramientas y tienen algún tipo de aplicación o algún tipo de proyecto que crean que pueden utilizar esto y de pronto sienten que puede ser mucha información y que puede ser difícil utilizar, nosotros tenemos obviamente adicional a la licencia diferentes tipos de soporte para ayudarlos a ustedes a hacer todos estos modelos y hacer todos estos análisis. Entonces ustedes pueden tomar training, ¿cierto? Los que les comenté que son gratuitos, pero también tenemos unos más específicos y podemos tener también un entrenamiento personalizado para ustedes. Tenemos obviamente el soporte técnico, ¿cierto? Cuando hay algo que no entiendan de nuestras herramientas o que no está generando los resultados en la simulación que ustedes están esperando, también pueden contactar a nuestro equipo de soporte técnico y ellos les van a ayudar y les van a poder decir de pronto dónde están las diferencias o por qué se comporta el software de esa manera. Tenemos también el equipo de consultoría. Cuando ustedes tengan un proyecto específico que es bien difícil, basados en restricciones de tiempo, de complejidad, de que ustedes de pronto no son expertos en el uso del software, nuestro equipo de consultoría les va a ayudar a llevar a cabo estos proyectos. Y por último también les quiero comentar, ¿cierto? Que tenemos una gran cantidad de ejemplos. Normalmente lo que yo he visto es que muchos de los clientes utilizan nuestros ejemplos que son probados a nivel comercial, ¿cierto? Muchos de estos ejemplos fueron sacados de muchos de las relaciones que tuvimos con nuestros clientes y son ejemplos enfocados al uso del software a nivel comercial. Entonces muchas veces ya hay un esquemático similar al modelo que las personas quieren hacer y simplemente es sintonizar para los parámetros específicos que ustedes tengan, ¿cierto? Okay. Listo, eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por atender el webinario y nos vemos la próxima ocasión. Gracias.